¿Qué tal, estimados amigos, familia y hermanos en Cristo que me escuchan en esta noche? Por supuesto, en su estación favorita, 105.1 FM Radio Vida. Les saluda como todos los viernes su hermano en Cristo y servidor, Marcos Baltasar Díaz, esperando en Dios se encuentre bien. Son mis deseos para con usted en esta hermosa noche y siempre. Hoy es viernes 3 de mayo del 2024 y estamos en vivo aquí en su programa Nuestro Diario Vivir en la serie ¿Quién es Dios? Y este día estaremos estudiando otro atributo más de Dios, el cual es su omnipotencia, también conocida como Dios Todopoderoso. Pero antes quiero mandar saludos a todos mis hermanos en la fe que me escuchan de diferentes lados de la República Mexicana, allá en Estados Unidos también, a Canadá. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren, y por allá también en la Ciudad de México, Acapulco. Nos vamos otra vez a Estados Unidos, allá en Long Beach, Los Ángeles, Victorville, El Monte, California, Dallas, Texas también. Dios les bendiga grandemente también por allá. Y por supuesto también para todos mis hermanos y hermanas, familia y radioescuchas que nos sintonizan localmente desde la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Les mando un fuerte abrazo. Es bueno tenerle con nosotros, es bueno saber que usted está escuchando su radio favorita 105.1 FM. Tome lápiz y papel que ya estamos por comenzar con el atributo de la omnipotencia de Dios. Espero sea de bendición para su vida como lo es en la mía al estudiar este atributo de Dios y todos los atributos que Dios posee, en la esencia misma de Dios. Bien, pues vamos a comenzar. Quiero comenzar con estas palabras a modo de introducción. Y quiero hacerles saber que toda la gente, desde pequeños, adolescentes y grandes, nos emocionamos cuando vemos películas de acción, de ciencia ficción, y vemos a un personaje poderoso que vence el mal con el bien. Por ejemplo, los tiempos de la primera película de Superman, por ejemplo, Hulk, el hombre increíble. Y creo que la mayoría conoce o se acuerda de la Liga de la Justicia. No sé si se acuerdan ustedes, pero yo todavía me acuerdo de este programa, ¿verdad? La Liga de la Justicia, donde se juntaba la Mujer Maravilla, Batman, los Gemelos Fantásticos, Aquaman, que a veces nos llegamos a preguntar, ¿y si estos pelearan, todos ellos pelearan entre sí, todos estos poderosos pelearan entre sí, quién sería el que ganaría? ¿Quién sería el más poderoso de todos ellos? O tal vez en el tiempo más reciente. Los personajes de Marvel, por ejemplo, el Avispón Verde, el Hombre Araña, Tony Stark, el Hombre de Hierro, Iron Man, o cualquier personaje que lo describa como poderoso. Todo esto, por supuesto, quiero hacerles saber que es ficticio. Y para el entretenimiento de la gente, no sé, tal vez disipar el tiempo después de un día de trabajo largo, cargado de estrés, te distraes viendo alguna película o lees algo para dispersar tu mente de la rutina diaria, pero al final de cuentas vuelves a la realidad y te das cuenta que todo es ficticio. Y que realmente no existe nada ni nadie todopoderoso como lo es aquel que nos ha creado a ti y a mí. Aquel ser todopoderoso que no es ficticio, que cuando despiertas por la mañana puedes estirarte y respirar el aire y que dices gracias Dios por darnos el aire para vivir. Dios es el todopoderoso. Él es aquel que te ha dado la capacidad de ver sus maravillas. Y cuando alzas los ojos al cielo, puedes maravillarte de la hermosura, de las pinceladas perfectas que en el cielo hay. Y si estás en el bosque, puedes oler lo fresco del aire purificado por los árboles y las plantas del campo. Y si estás en la costa, puedes sentir la brisa del mar y escuchas las olas y puedes observar la inmensa grandeza de la creación de Dios. Pero sobre todo, logras percibir que los bosques, los mares y los cielos hablan de un ser grande, poderoso y maravilloso que ha hecho todo perfecto para que tú y yo vivamos sobre esta tierra. Y esto no es ficticio, querido amigo, porque es la realidad de la naturaleza perfecta que podemos palpar y ver con nuestros ojos.
Dios ha creado todo esto en su poder y sabiduría. El aire es real, el campo es real, el mar es real, el cielo azul existe y todo lo que hay lo ha creado un ser todopoderoso, el cual describe la Biblia. Y de este Dios maravilloso es del que te quiero hablar en este día. Hoy hablaremos del Dios todopoderoso. Te voy a hablar sobre el atributo de la omnipotencia de Dios. Ahora, querido amigo, te voy a invitar primeramente a ver un versículo. Si gustas apuntarlo, yo te lo voy a descifrar, te lo voy a leer para que tú, si gustas apuntarlo y corroborarlo más adelante, o si tienes tu Biblia a mano, pues adelante también. Apocalipsis 19:6. Dice Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La omnipotencia de Dios es el atributo de Dios que describe su capacidad de hacer todo lo que desee. Porque así como es todopoderoso, también es el que reina, y no hay nada ni nadie que le pueda sujetar a él. Todo lo creado habla de su poder soberano, querido amigo. Dice el Salmo 19:1: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué obra tan maravillosa es la que podemos observar en la creación de Dios? Los cielos hablan de un ser sumamente poderoso que ha creado todo lo que existe, pero así como es todopoderoso, también reina siempre por la eternidad, y no hay nada ni nadie que le pueda sujetar a él. Quiero citar en una nota a A.W. Tozer, donde dice: Dios es la fuente de todo poder. Dios es la fuente de todo el poder que existe. No existe en ninguna parte un poder que no tenga a Dios como fuente, sea el poder del intelecto, el del espíritu, del alma, de la dinamita, de la tormenta o de la atracción magnética. Donde sea que haya poder, Dios es el autor. Y la fuente de algo tiene que ser mayor que lo que fluye en ella. Si usted vierte un cuarto de leche en una lata, dice este hermano, esa lata tiene que ser igual o mayor a un cuarto. Y la lata tiene que ser tan grande como la que sale de ella. O mayor la lata, puede contener varios galones, pero usted puede vertir solamente un cuarto. La fuente tiene que ser tan grande como lo fluye de ella o mayor. De modo que si todo el poder que existe proviene de Dios, todo el poder en consecuencia, el poder de Dios debe ser igual o mayor que todo poder que existe. Hasta aquí la nota. Todo esto es verdad, querido amigo. Dios es un ser sumamente poderoso y todo fue creado para Él, porque todo lo que existe fue hecho por medio de Él y para Él. Lo he comentado en varias ocasiones, ¿verdad? Pero obviamente la Biblia describe todo lo creado es hecho por Él y para Él, dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a desglosar brevemente este versículo para profundizar un poco de lo que nos está hablando. Pero esto lo haremos después de esta pausa musical. No se vaya, que ya regresamos en un momento. ¿Qué tal, estimado Radio Escucha que nos está sintonizando en esta preciosa noche? Es para mí un placer poder saludarte por estos medios, lo que es la Radio Vida 105.1 FM. Le recuerdo que también estamos en la plataforma de Facebook, usted puede integrarse a esta plataforma, a Radio Vida LZC 105.1 FM. Vuelvo a repetir. Si entra en la plataforma de Facebook, estamos en Radio Vida LZC 105.1 FM y usted podrá también sintonizarnos de esta manera visible en Facebook. En este momento estamos en vivo, pero si usted no tiene tiempo de sintonizarnos en este momento, la ventaja es que lo puede escuchar y ver a la hora que usted tenga tiempo, ¿verdad? Solamente
ingrese a la plataforma de Facebook, como ya le había comentado, e ingrese Radio Vida LZC 105.1 FM, y de esta manera puede escucharnos también en otro momento. De igual manera, también si usted quiere escuchar el solo mensaje sin comerciales, lo puede hacer también buscando el podcast, también buscando la Radio Vida, consultando su programa Nuestro Diario Vivir, y ahí tendrá también la grabación de este atributo de Dios tan importante de conocer. Como es la omnipotencia de Dios. Y bien, como les comentaba hace un instante, Dios creó todo lo que existe. Todo lo creado, absolutamente todo, es hecho por Él y para Él. Colosenses 1:16. Ya lo citamos hace un momento, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra del Señor. De modo que este versículo está diciendo que Dios tiene el poder para hacer lo que Él decida, y además todo es hecho también para Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él y solo Él fue el que determinó que todas las cosas que existen fueran creadas de la manera que Él quiso en su poder, porque Él es todopoderoso, Él es omnipotente. Él ha hecho todo y su poder es infinito, y Él lo ha creado dentro de su propia voluntad. Sin nadie que le diga cómo hacer las cosas, Él fue quien determinó la creación tal y como está hecha, querido amigo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto debemos de saberlo. Y tal vez tú te preguntes, ¿y por qué lo ha hecho así? Simplemente porque Él es todopoderoso. Él es creativo, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Quiere decir que Él usó de su sabiduría para hacer una vida inteligente, y además, al ser omnipresente, Él pudo trazar todo de la nada, sabiendo cómo establecer lo que se necesitaba en el lugar correcto, sin el mínimo error en Él. Él estableció los bosques, las montañas, los ríos, los mares y los cielos y las estrellas. Y quiero enfocarme un momento en esa palabra estrellas. Hasta hoy en día, querido amigo, la ciencia ha determinado que aquellas trillones de luces que vemos en el cielo, las cuales llamamos estrellas, son nada menos que soles. Bueno, en nuestro sistema solar tenemos ubicada una sola estrella. Es la que nos alumbra y la que nos calienta y nos da energía. De lo contrario, nos congelaríamos inmediatamente. A lo que voy es que es impresionante, querido amigo, la magnitud de energía y poder que este astro imparte en cada segundo. Y quiero citar al pastor Miguel Núñez, que dice lo siguiente respecto a la creación y la omnipotencia de Dios. Me llamó la atención esto, estudiando sobre esto, me llamó mucho la atención lo que dijo este pastor acerca de esto. Miguel Núñez habla sobre un artículo que salió en el periódico de Boston, y dice que en el cielo existen 200 trillones de estrellas. 200 trillones de estrellas. Y en nuestra galaxia existe solo una, que es nuestro Sol. Un solo Sol en el nuestro es que los científicos han podido estudiar. Y dice que nuestro Sol produce 400 trillones de vatios por segundo. Bueno, dicho de otra manera, nosotros a veces no entendemos qué es un vatio, ¿no? Cada segundo el Sol produce la energía de 1 millón de bombas, de un megatón. Y volvemos a lo mismo, que es un megatón. Estas son bombas atómicas. Vamos a seguir explicando. Para entender mejor sobre el poder y la energía que nuestro Sol produce por segundo, se puede decir que en un segundo nuestro Sol produce energía solar suficiente para casi 500 años de las necesidades actuales que nuestra llamada civilización podría consumir actualmente. Hasta aquí la nota de Núñez. En un solo segundo, querido amigo, nuestro Sol produce la energía que nosotros pudiéramos consumir en 500 años. Imaginen ustedes la capacidad de su poder. Cuando estaba estudiando sobre esto, me vino a la mente la escena que describe Pablo en cuanto a su conversión cuando era llamado Saulo de Tarso.
Yendo por el camino de Damasco se le apareció nuestro Señor Jesucristo y dice que vio una luz más resplandeciente que el sol y cayó a tierra. Si gusta apuntar el versículo es Hechos 26, 12 al 16. Dice lo siguiente: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Aquí el apóstol Pablo le está narrando al rey Agripa cómo fue su conversión, en otras palabras, cómo conoció y se convirtió a Cristo. Y dice Pablo, que en ese tiempo era llamado Saulo, dice lo siguiente, versículo 13: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí, a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Aquí tenemos el testimonio de Saulo de Tarso, querido amigo, y vemos que Jesús se le aparece, pero en una manera sorprendente. Todas las cosas creadas son inmensas e impactantes, pero cuando veo este relato de Saulo de Tarso, me quedo de verdad sorprendido, querido amigo, y me pongo a pensar: ¿por qué nosotros hacemos a Dios tan pequeño, siendo que Dios es mucho más grande que todo lo creado? Y mucho más poderoso y resplandeciente que todos los soles de todas las galaxias. Era mediodía cuando le sucedió esto a Saulo. Y dice: vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Nosotros no podemos ver el sol directamente. Y era mediodía. Imagine usted la magnitud que está el sol en ese momento. Pero esta luz que Tarso vio fue una luz que sobrepasaba la luz radiante del sol. Imagine usted, es evidente que lo creado nunca será más grande que el Creador. Sea cual sea el poder y la magnitud del sol y las galaxias, no importa cuántos megavatios produzca el sol por segundo, no importa nada ni nadie más, no hay nada ni nadie, más poderoso que nuestro grande y soberano Dios. Imaginen ustedes el poder del sol. Son 200 trillones de soles. ¿Cuánto poder y energía pueden tener todos juntos? Pero a todos esos soles, todas esas estrellas que vemos en la noche, Dios los ha creado. Vean entonces ustedes el poder que Dios tiene para haber creado todo lo que existe. A la luz de la potencia y poder que existe en el universo, nuestro grande y infinito, inmenso y soberano Dios se deja ver también como todopoderoso. Querido amigo, hermano y familia y compañero que nos escuchas, Dios es omnipotente. Omnipotente. Quiere decir que Él es todopoderoso y no hay nada más poderoso que Él. Tozer dice que en la Biblia la palabra todopoderoso se usa 50 veces y 6 veces y no se usa 56 veces, y no se usa para nadie excepto para Dios. En la Biblia de inglés King James, la palabra omnipotente solamente se usa una vez y se refiere a Dios también. Y existe una razón para ello. Todopoderoso significa tener una infinita y absoluta plenitud de poder. No hay nada más poderoso que Él. Cuando usted usa la palabra infinito y absoluto, solo puede estar hablando de una persona, y esta persona es Dios. Existe solamente un ser infinito. Existe que significa que no tiene límites. Y es imposible que haya dos seres sin límite en el universo. Hasta aquí la nota de Tozer. De manera que si solo hay un omnipotente que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe, entonces usted se refiere a Dios cuando usa la palabra todopoderoso, y ni siquiera los 200 trillones de soles juntos, ni trillones de astros atómicos podrían vencer
al Dios creador de todo el universo. Él tuvo y tendrá siempre el poder para hacer lo que Él decida, sin que nadie le ordene a Él ni le diga cómo hacerlo, porque Él lo sabe todo. También es omnisciente. Todas las cosas que existen, querido amigo, Él las ha creado, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Nosotros solamente conocemos parte del cosmos y de la Vía Láctea, pero no en su totalidad. Nosotros podemos apreciar por las noches las maravillosas estrellas que reflejan su inmenso poder. Tanto los cielos como la tierra reflejan lo grande y poderoso que es Dios. Dice la palabra de Dios que nadie tendrá excusa de lo que se le ha revelado a todo hombre, porque en la creación se muestra claramente que Dios existe y muchos no lo quieren reconocer. Estos versículos también nos hacen ver que no solo tiene el poder para crear lo que nosotros podemos percibir, sino también lo que no podemos percibir con nuestros cinco sentidos más bien. Me refiero a lo invisible, lo misterioso que no podemos saber, lo que no podemos describir como es en su totalidad. Todo lo visible e invisible le pertenece a Él y Él es creado por Él y para Él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, que reina por los siglos de los siglos y su voluntad se llevará a cabo como el poderoso lo decida. ¿Y quién le dirá no lo hagas así? Hablando de príncipes terrenales, nada más para tener un poquito de más luz sobre esto, hablando de príncipes terrenales, nosotros hemos visto o sabemos de dinastías e imperios, como por ejemplo, hoy en día nuestro gobierno, que son los dominios de la tierra, los reyes que están en los países más poderosos o que algún día fueron poderosos, como por ejemplo el Imperio Romano, el Imperio Otomano, las familias poderosas que han existido, como la reina Isabel, más pronto, ¿verdad? Y su familia en Inglaterra, los cuales tienen poder sobre su nación. Los príncipes, habla de príncipes poderosos sobre la tierra, pero nada hay más poderoso que Él. Él es el que pone como príncipe a quien le place y quita del reinado a quien le place. Si no crees, lee lo que sucedió con el rey Nabucodonosor. No tengo tiempo ahorita para desglosarlo, pero si gustas, ve a Daniel 4:30 cuando tengas tiempo. Y ahí puedes ver lo que sucedió con este rey cuando le fue quitado el reinado por su orgullo. De manera que te invito a considerar la perspectiva que tienes sobre Dios. ¿Cuál es la perspectiva que tienes sobre Dios hasta este momento? O que estabas teniendo. Porque Él es un ser grande y todopoderoso, no es un Dios pequeño. Él no puede ser dominado por nadie. Espero en Dios que esto cambie tu manera de orar, si es que eres cristiano, ¿verdad? Porque cuando oramos debemos dirigirnos a Dios con reverencia, dice Pablo, con ruegos y acción de gracias. Pero hoy en día los llamados cristianos, le ordenan a Dios lo que quieren y desean. Como si los todopoderosos fueran ellos y que Dios está para cumplir sus placeres y necesidades. Como ellos les plazca. Este no es el Dios de la Biblia, querido amigo. Dios dice, pide y recibirás, pero es dentro de su voluntad y se le pide con ruegos, con súplicas y acción de gracias, reconociendo quién es el Todopoderoso que reina. Dios es extremadamente grande y poderoso, y en las personas que creen en Él, Él se muestra en su poder para transformar también su alma. Y esto lo hace una nueva criatura. Es una persona nueva y diferente. Hoy en día parece ser que el poder de Dios no es efectivo en las personas que dicen ser cristianas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué será esto? Porque cuando vemos al Dios que la Biblia describe, podemos observar que en Él no hay mentira, no hay error, y todas sus promesas son verdades. Entonces, ¿por qué en la mayoría de personas que dicen ser cristianas, no se puede observar ningún cambio para santidad? Siendo que si alguien ya es cristiano, está llamado a ser santo como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Vemos a supuestos cristianos hablando majaderías
emborrachándose, teniendo pleitos, contiendas, celos, distensiones, todo lo que menciona Santiago en el capítulo 3, del 13 en adelante. Querido amigo, el poder de Dios nunca falla, porque Él es todopoderoso para transformar el alma del pecador, si es que viene verdaderamente en arrepentimiento genuino a Él. No por simple emoción, ni por palabras bonitas que te hablaron en la iglesia o saliste emocionado. Se trata de algo más. Se trata de una verdadera entrega a Dios y verte desnudo, sin nada en ti que puedas ofrecerle a Dios y ponerte a su disposición. Esta es la única manera que la persona puede estar con Él para siempre. El que crea en el Hijo, en el unigénito. Pero antes de entregar su vida a Él, esta persona tiene que verse desnudo ante Dios, pecador, y reconociendo que toda su vida ha pecado contra Dios y que desea fervientemente y necesita de su amor y su poder para cambiar su alma pecaminosa que le lleva a pecar cada día. Esta es la actitud de un creyente arrepentido. Solamente Él tiene el poder para darle vida a un muerto, tanto físico o espiritualmente hablando. Cuando una persona cree en Jesucristo, primeramente la palabra de Dios dice que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Pero esto lo veremos después de una pausa musical. No le cambien, que ya volvemos. ¿Qué tal, estimados amigos, familia y hermanos y radioescuchas que nos sintonizan en este momento? Ya estamos de nuevo con ustedes en su programa Nuestro Diario Vivir y la serie ¿Quién es Dios? Y decíamos hace un momento que solamente Dios tiene el poder para darle vida a un muerto, tanto física o espiritualmente hablando. Cuando una persona cree en Jesucristo, primeramente la palabra de Dios dice que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto está en Romanos 1:16, si quiere vamos a leerlo. Habla precisamente del poder del Evangelio, del Dios omnipotente, ¿sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, aquí hablando Pablo en la carta a los Romanos. De manera que, querido amigo y familia, el poder de Dios no falla. Y si dices estar en Cristo o ser cristiano, pero tu diario vivir no cambia, te recomiendo que vengas a los pies de Cristo, porque hay algo mal ahí. Tal vez fue pura emoción, o te dijeron que solamente pasando al frente de la iglesia ya eres salvo. Te dijeron que solo hicieras una oración, pero sin ningún arrepentimiento genuino en tu corazón, simplemente porque te pareció bonito y recomendable, reconfortable en ese momento, y decidiste pasar al frente y levantar la mano. Y de ahí en adelante te dijeron que ya eras cristiano, ¿verdad? Y ahora toda la gente te dice, hermano, ¿cómo estás? Querido amigo, con todo respeto y amor de Cristo que te mereces, te digo que eso no es ser cristiano. Si no hubo una entrega real de corazón, abierto, reconociendo tus pecados ante Dios, no habrá ningún cambio tampoco en tu vida, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree verdaderamente. A.W. Tozer dice que en la Biblia la palabra todopoderoso, hablando de todopoderoso, se usa 56 veces y no se usa para nadie excepto Dios. En la Biblia, en inglés King James, la palabra omnipotente solamente se usa una vez y se refiere a Dios. Y existe una razón para ello. Todopoderoso significa tener una infinita y absoluta plenitud de poder. Cuando usted usa las palabras infinitas y absolutas, solo puede estar hablando de una persona, y esa es Dios. Existe solamente un ser infinito, porque infinito significa sin límites. Y es imposible que haya dos seres sin límite en el universo. Así que si solo hay uno, usted se refiere a Dios. Y quiero pasar en este punto el poder de Dios en la vida del creyente, que ya estamos empezando a hablar un poco de la transformación del hombre cuando está en Cristo. Pero quiero decirles que el poder de Dios y el Evangelio de Cristo es eficaz. El poder de Dios en la vida del creyente es claro y visible. No hay engaño. En la vida del creyente, querido amigo, se manifiesta Dios de una manera poderosa y eficaz.
que transforma la vida del creyente. Por ejemplo, el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Como todo lo que Dios es, tiene poder y verdadero, sus promesas son verdaderas y eficaces para transformar nuestra alma. Si una persona está perdida en los vicios, si una persona está perdida en el juego, si una persona ya no tiene deseos de vivir, si alguien ha pasado por cosas de brujería o cosas espirituales, de maldad, Dios es mucho más poderoso que Satanás y sus achichincles. Hoy en día le han dado mucho crédito a un personaje que hace estragos en las comunidades. Y Dios lo permite porque están idolatrando y se se cosechan de su desobediencia. Pero yo te puedo decir con sinceridad, querido amigo, que Dios rescata a todo pecador, aún de la idolatría. Pero esa figura que el hombre ha inventado, querido amigo, que le ha dado crédito y le dicen, que quiero nombrarlo porque en esta semana estuvo muy polémica, es la cosa, la santa muerte, que de santa no es nada, no tiene nada porque solo Dios es santo. Si tú ves cosas raras, si tú estás pasando por cosas espirituales malignas, ven a Cristo. Él es el único que tiene el poder sobre todos los principados y potestades malignos de los cuales habla la Biblia, incluyendo la mona esa que solamente los demonios y Satanás están detrás de ella. Porque esa estatua no puede respirar, no puede oír, no puede hablar. Pero cuando tú te hincas a ella, estás en desobediencia a Dios Todopoderoso. Y esto se llama idolatría. Y en la desobediencia se manifiesta el padre de la mentira, que es Satanás. Y sus demonios, que son los ángeles caídos, que Dios desechó del cielo por la misma desobediencia y orgullo que tuvieron. De manera que cuando tú le das crédito a esa estatua llamada muerte, es como si le dijeras a Satanás, ven a mi vida, yo te doy permiso. Y es como le cedes el permiso al maligno para que te arrebate lo que más quieres. Depende de la magnitud que te metas. Y Dios permite muchas cosas a Satanás por nuestra desobediencia, querido amigo. Pero te vuelvo a repetir, no existe nadie más poderoso que Dios, porque hasta el diablo, Dios lo creó como un querubín hermoso. Pero el pecado, su orgullo, su desobediencia ante su Creador, hizo que Él mismo se condenara a la muerte espiritual, la cual es la separación eterna con Dios. Y esto quiere decir la palabra muerte, un estado, no un ser. La separación con Dios es la muerte espiritual. Recordemos que la palabra muerte significa separación, que es que todo ser humano estamos muertos, dijo la palabra. Desde el comienzo que Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente. Antes Dios se paseaba del huerto, pero ahora cuando desobedecen a Dios, mueren espiritualmente. Quiere decir que fueron separados de Dios, y la muerte, o sea, la separación de Dios, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. La paga de la separación de Dios es muerte. Esa es la palabra muerte, separación. Y solamente Cristo, querido amigo, cuando nosotros hablamos de muerte, el ser humano, todo el ser humano natural que no ha nacido de nuevo en Cristo, está muerto espiritualmente. Significa separados y enemistados con Dios. Y solamente Cristo, por eso vino Cristo a morir en la cruz, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna y venga una vida espiritual. Me refiero a una amistad con Dios, porque ya está separado de Dios, está muerto. De manera que solamente Cristo puede darnos vida, dice Efesios, y Él nos dio vida cuando estabais muertos. Muertos quiere decir separados de Dios. Muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, separados de Dios y en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Él es el único todopoderoso que nos da y nos quita la vida. No existe nadie más, mucho menos la mona esa que se inventaron para idolatrar y traer condenación a su propia alma, para todo el que le adora. No existe nadie tan poderoso como lo es Dios. Él da la vida y también la quita.
Es la condición que nosotros tenemos. La palabra muerte, rápidamente, porque no es el tema, pero quiero comentarles algo rápidamente. Cuando decimos, hay dos clases de muerte espirituales que la Biblia habla. Hay dos clases de muerte que la Biblia habla. La muerte espiritual y la muerte física. Y la palabra muerte quiere decir nada más que separación. Cuando mueres, si yo muero, mi cuerpo se va a separar de mi alma. Y esa es la muerte, la separación. Y cuando Adán y Eva desobedecieron, ellos fueron también muertos espiritualmente, separados de la gloria de Dios y de la amistad que tenían con Dios. Ahora Cristo vino a romper, a lograr esa amistad con Dios, reconciliarnos con Dios. De manera que todo el que cree en Él es reconciliado con Dios. No existe nadie tan poderoso como lo es Dios. Por eso digo dice Pablo, que el poder de Dios, el poder del Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. No existe nada ni nadie, mucho menos, como les comenté, ninguna deidad, ninguna estatua, ningún ser, ni Satanás, ni demonio, ni nadie, ni principado, ni potestades, que sea más poderoso que Dios. Y Dios es soberano, Dios tiene el control de todo. No existe nadie. Así que no sigas pidiendo milagros a personas equivocadas. Ni te arrodilles ante estatuas, que detrás de todo eso solo están cosas malignas. En la idolatría y la santería se manifiesta la hechicería o malignidad de las cuales Dios advierte en su palabra. Dice Efesios 6:10, si gustas apuntarlo, Efesios 6:10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo pregunto, ¿en qué lugar nos manda el Señor a ser fortalecidos? Solo del poder de su fuerza. Él es omnipotente, Él es todopoderoso y nos dice que hagamos de Él nuestro refugio, pero que le busquemos con sinceridad. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Aquí está otra vez el poder, el todopoderoso, el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza es que debemos de buscar. No busques en ninguna cosa que invente fuera de Dios, incluyendo esa mona. Existen cosas espirituales y el hombre se deslumbra por lo desconocido y lo oculto. Pero no todo lo espiritual es de Dios, porque también Satanás y los demonios son espirituales. Más bien nos manda a buscar a Dios, no en cosas espirituales ocultas en las cuales hay maldición. Solamente Dios tiene el poder para fortalecer el alma del pecador y darle vida. Solamente Dios tiene el poder para salvar el alma afligida por cualquier cosa que sea. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Pero para eso antes tienes que reconocer a Jesús en tu vida y arrepentirte de tus pecados, para que el poder de Dios y su evangelio obren en tu vida, alejándote de toda maldad. Aléjate de toda maldad y ven a Cristo. O más bien, primero ven a Cristo y Él te va a alejar de toda maldad, porque ahora Él te va a unir a Dios y el pecado será separado de ti, porque Él te manda a ser santo cuando estás en Cristo. Dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No pensemos nosotros que podemos vencer al diablo. No trates tú de reprenderlo, sino busca a Dios para tener una reconciliación con Él por medio del poder que el evangelio que Cristo brinda a tu vida cuando te arrepientes de tus pecados. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Querido amigo, la Biblia es bien clara, pero a nosotros nos gusta lo místico, lo que es desconocido. Pero te voy a decir una cosa, ¿quieres conocer a alguien verdaderamente poderoso? Entonces conoce quién es Dios, porque solamente Él tiene el poder para abrir tus ojos y levantarte por la dirección correcta.
Él te aleja de la destrucción eterna y más bien su poder que se manifiesta en el Evangelio de Cristo es el que te da poder para transformar tu alma y vivir otra vida, tanto aquí como en la eternidad. Ese poder te rescata de la inmundicia en que vives y te lleva a una nueva vida en Cristo, dándote entendimiento de las cosas de Dios, abriéndote los ojos en realidad a una vida nueva que tienes enfrente cuando Cristo está en ti. Efesios 1, 18 y 19 dice: el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder. Aquí hablo otra vez de su grandeza y su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Aquí vemos otra vez la eficacia. Si tú estás en Cristo, hay una transformación eficaz, querido amigo. No nos engañemos. O no estás poniendo atención en la palabra, o no estás santificando tu vida por algo. Necesitamos ver qué está pasando, porque el poder de Dios no mengua. El poder de Dios es inmenso. A.W. Tozer dice: es que Dios tiene poder, por supuesto que todos saben eso. David dijo una vez, habló Dios, 2 veces he oído esto, que dice, Dios es el poder. Eso está en el Salmo 62. Y Pablo, uno de los intelectos más grandes que el mundo ha conocido, dijo esto: porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Hasta aquí la nota de Tozer. De manera, querido amigo, que usted levanta la vista a los cielos estrellados y ahí ve el eterno poder de Dios. El poder y la divinidad de Dios se hallan allí y en todo lo que existe. Es como si pusiera su firma. Daniel 4:36 dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Isaías 43:13 dice: aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? ¿Usted cree que Dios no está siendo todopoderoso, no sabe todo lo que pasa, siendo omnisciente, siendo omnipresente, siendo soberano? Él conoce todo de ti, conoce todo de mí. A Él no lo podemos engañar y conoce tu corazón. Lo que Dios determine hacer, ¿quién tendrá el poder suficiente para decirle no hagas así? Aún nuestro Señor Jesucristo lo dijo en una versión, pero viene siendo lo mismo que la omnipotencia de Dios resumida. Fíjate lo que dijo Él en Mateo 19:26. Pero Jesús mirándolo les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? Él es todopoderoso, no hay nada que no pueda hacer. Génesis 18:14 dice: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, porque en este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Aquí le habló a Abraham. ¿Acaso fue imposible para Dios que Sara diera luz a la edad de 90 años? Tenemos también el testimonio de Job. Job 42:1 y 2 dice: entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Aquí tenemos el propósito y el poder de Dios. Lucas 1:37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Jeremías 32:27, he aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Hablando el Señor. De manera que, como ves, querido amigo, no existe otro ser más poderoso que Dios, y es el único que nos puede llevar a estar con Él por la eternidad. Pero también tiene el poder para condenarnos por la eternidad. Y si no crees en su Hijo, estás condenado.
Pero si crees verdaderamente y te arrepientes, entonces su poder te transformará aquí en la tierra y te abrirá puerta para que estés con Él por la eternidad en el cielo. ¿Crees esto? Él es todopoderoso. Si dudas, regresa a ver a los cielos. Échale un vistazo a los mares, a tu propio cuerpo. Platicábamos hace un momento con mis compañeros aquí, mis brothers, que nada más el cuerpo humano, de qué manera está formado. Toda la biología que hay en el ser humano, los bichillos que tenemos y todas las cosas que hay en nuestro cuerpo para que funcione perfectamente. Glóbulos blancos, glóbulos rojos y todo eso también lo ha hecho Dios Todopoderoso. Su cuerpo maravilloso que lo ha formado para que tengas vida y vida en abundancia. Solo que para tener vida es necesario nacer de nuevo. De manera espiritual, un nuevo nacimiento, y este solo se adquiere por el poder del Evangelio que es en Cristo Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga, querido amigo. Te saludó como todos los viernes, esperando que este atributo de Dios sea de bendición para tu vida y que tu diario vivir cambie en cuanto a tu perspectiva sobre quién es Dios, de pequeño a gigante. Porque Dios es grande y maravilloso, omnipotente. Le saludó como todos los viernes su hermano en Cristo y servidor, Marcos Baltasar Díaz. Le espero la próxima semana, viernes a la misma hora, 8 de la noche. Saludos y bendiciones para todos. El Señor les bendiga.